¿Qué más, mi gente? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Soy Natalie. Gracias por acompañarme en este nuevo video. En el día de hoy te traigo este maquillaje. Es una inspiración que me encontré por Instagram y me pareció súper bonita, súper interesante, novedosa, diferente. Y yo me dije a mí misma, pues yo tengo que hacerlo también. Les aclaro que no es una réplica del maquillaje, es una inspiración. Es decir, yo vi la foto, me quedé con una imagen en mi cabeza acerca de ella y decidí simplemente inspirarme en ella. Así que va a ser bastante diferente de lo que les mostré inicialmente, pero es como lo que yo me quedé en mi cabeza acerca de ese maquillaje. Tiene un par de diferencias, como se pueden dar cuenta, no muchas, pero pues me divertí mucho, me encantó mucho hacerlo y espero que a ustedes también les guste el proceso, así que vamos a ver. Empecé con Fenty Beauty y esta es una tonalidad que me pega súper bien. Si les interesa, es el 280 Pro Filter. Esta es la mate, la soft mate. Esta tonalidad me pega muy bien, es decir, se parece bastante, es muy similar a mi tonalidad de piel, entonces está excelente para lo que quiero hacer, porque ya se van a dar cuenta que luego voy a pasar unas líneas más claritas, lo voy a hacer con un corrector que es bastante claro, o no bastante, pero un poco claro más que mi piel, y quiero que resalte, entonces por eso escogí esta tonalidad. Bueno, ya tengo mi base terminada. Lo que voy a hacer ahorita es con mi producto favorito de cejas, hacerme obviamente las cejas. También estoy utilizando esta brochita nueva que me llegó en una de las cajitas, no recuerdo ahora cuál, pero es la marca Lavish y se llama Brow Groomer. Ya tengo las cejas y yo tengo pues la base. Se nota un poquito la diferencia porque estoy probando un producto, no sé si se alcanza a ver en el video, que es de glitter o de escarchitas. Entonces por eso un poco el descontraste, se ve bastante mate acá arriba y un poquito dewy en la parte de acá del pecho y los hombros, que es donde estoy probando el producto. Entonces, tengo acá algunos de los correctores que pienso yo que son los más claritos que tengo. Ahorita voy a hacer una prueba. Tengo este de ELF, tengo este de Pretty Vulgar, tengo este de Kim Kardashian West y tengo este de Bare Minerals. Ya les voy a mostrar los tres colores y cuáles ustedes creen que es el más clarito para mí. Pienso que este es el de Kim, este fue el de ELF, el último que hice, este fue el de Bare Minerals y este fue el de Pretty Vulgar, este último acá. Entonces sí, creo que el de Kim va a ser el más clarito. Bien, entonces ya tengo acá una cantidad suficiente para iniciar el maquillaje, lo que quiero hacer, y tengo este pincelito que lo conseguí en Walmart. Get you out of this club and into the car and back to my spot. I'ma get you home, we can sip on ice. I could roll this weed, I'ma treat you right. Baby, we could go all night, doing all the things that you like. I'ma kiss your neck, I'ma pull your hair. Well, ahí así. Entonces, no voy a dejar que se seque el corrector. Y voy a empezar a hacer una mini difuminación. Ahí empecé y el pincel que utilicé es el 201 de ELF. Infortunadamente no tiene el nombre.
Yo nunca en la vida he hecho pecas. No tengo ni idea cómo me van a quedar. Ustedes van a ser testigos de esta cuestión. Y si no, por lo menos aprendemos a hacerlas. O aprendemos a cómo no hacerlas. Yo voy a agarrar este pincelito, está sucio, entonces lo estoy limpiando con un pañito húmedo. Y ya está totalmente limpio. No sé si esto vaya a ser el aplicador que yo estoy buscando. O sea, yo quiero unas pequitas que sean de color café. No quiero que sean negras, porque si las quisiera negras simplemente utilizara un delineador con una puntita fina negra, pero me estoy dando cuenta de que, o I'm realizing más bien, de que no tengo un delineador de ese estilo que sea de otro tono que no sea negro. Me estoy sintiendo un poquito así como estilo chilindrina. I don't know where this is gonna go, but I'm gonna go through it. Bueno, yo creo que estoy un poco contenta con los resultados de las pecas. Entonces voy a quedarme así. Añadí un poquito acá en el pecho. Disclaimer, las personas con pecas me disculparán por este horrendo trabajo. Or so. Discúlpenme, yo sé que sus lunarcitos, pequitas son súper bellos y este montón de puntitos no tendrán nada que ver con eso, pero fue mi intento de recrear, exaltar esa belleza natural. Entonces, bueno, aquí están pues las pequitas. Desearía haber hecho un mejor trabajo realmente, pero es que no sé, terminé utilizando este pincelito de Walmart. Realmente ni siquiera es un set de brochas para maquillaje como tal. Y no sé, no descubrí como qué brochita me podía servir para crear ese efecto de pecas. Entonces en otra ocasión será. Me voy a dar a la tarea de encontrar una brochita que de verdad sirva para crear ese efecto o cómo crear ese efecto. Lo voy a buscar. Ahorita decidiré qué hacerme en los ojos, pero voy a pasar a los labios porque eso sí lo tengo totalmente definido. Voy a utilizar un labial rojo. Este es de Huda Beauty Liquid Matte y el tono es Alluring. También voy a utilizar un lápiz de Becca. Este se llama Ultimate Lip Definer y el tono es Nude. Bueno, ya estoy bien de labial. Pensaba añadir un poquito de brillo con este lip gloss de Clinique. Se los estoy mostrando y no les digo el nombre, es el Rose Water 12. Pero por ahora lo voy a dejar secar mate. Más adelante que decida qué hacer con los ojitos, entonces sí miraré si me lo he hecho o no. Les estaba hablando de la paleta de ACBOT y no les dije el nombre de la paleta. Esta es la Scarlet Dusk y el tono que utilicé fue el Sunset Rose, que es este naranjita de acá. Para iluminar esta parte de acá utilicé Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette y el tono que yo uso es el dulce de leche. La brocha que utilicé para pasarme en esta área fue una que vino en un set de brochas de Walmart. O sea, cuando me vean usando estas brochas, ay, y de hecho aquí tienen un nombre, se llama Wavely Inspiration. Esto creo que es para pintura, digamos témpera o pintura de cuadros, cuestiones así. No es para maquillaje, sino que esto lo conseguí porque, o lo compré más bien porque yo no tenía y no tengo, de hecho, brochas que sean tan o que tengan esta forma. Y si ustedes se dan cuenta, yo las utilizo regularmente. Entonces hasta el día que consiga brochas especializadas de maquillaje, pues voy a seguir utilizando estas. Sorpresa, sorpresa, este es el maquillaje
terminado. Mis pecas falsas, obviamente. Me gustó mucho el efecto. Me gusta la sensación, se siente muy cómodo. Quería algo tal cual y como lo ven aquí, bastante suavecito con la base, que se pueda ver la piel. Y estas líneas de corrector, sí, con más intensidad, que no se pueda ver ningún tipo de marquita de nacimiento o de descoloración o por el estilo, sino simplemente el tono del corrector. Pienso que las pequitas le añade algo de ternura, de inocencia. Bueno, eso según yo. Pero bueno, me gusta mucho cómo se ve. Me gusta que la parte donde es blanco, que creo que aquí tengo un errorcito, lo voy a corregir. Me gusta, no sé qué les estaba diciendo, pero sí, me gusta. Déjenme saber en los comentarios a ustedes qué les pareció este maquillaje y si se animarían en una tarde de verano, no es verano, pero parece, hace bastante calor, hacerse este maquillaje como para pasar el rato, distraerse y todo lo demás. Déjenme un comentario, compartan el video, síganme en mis redes sociales y hasta una próxima. Bye bye.